Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva pecera de memorias, programa número 96. Nos vamos acercando poco a poco. Cada vez más cerca del programa número 100. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va todo? Muy bien. ¿Sabes lo que hice ayer? ¿Qué hiciste ayer? Ver a Bennett. ¿Viste a Bennett? No en persona, pero me estuve viendo la llegada de Bennett otra vez a... Ha vuelto al el ruedo. regreso. El regreso de la leyenda de Bennett sí. al circuito está del distinto, freestyle. está muy agresivo. Sí, le vi contra Mr. Ego. Ah, ¿tú también lo has visto? He visto un clip metiendo buen hardcore. Sí. La verdad que muy bien. Me han dicho que ha salido en la tele, ¿puede ser? Bennett o yo. ¿Tú? Sí, me hicieron el otro día una pequeña encuesta sobre el mundo de la farándula. De hecho, estaba con Gonzalo el mundo también. De la farándula. Estábamos Gonzalo y yo, sí. ¿Y qué tal el programa creo que se llama Socialité. No lo tengo muy claro porque nosotros somos más de la 2 que de Telecinco. Pero bueno, fue bien. Me pusieron un 9 con algo, creo. Yo es que no lo he visto. 9 y pico. No he visto la edición. ¿Se ha sacado sobresaliente en farándula? Creo que sí. ¿Y qué te preguntaban? Pues mira, me preguntaron el nombre de las infantas, que será fácil, el número de novios que había tenido Aitana y de dónde venían. Me preguntaron también espectacular. De quién era la frase de no me vais a volver a grabar dientes, que es lo que les jode. Vale, mítica. Y no me acuerdo de más, pero bueno, varias no de este mal, estilo. Y una muy importante que supe responder, que era lo del chándal de Chenoa. Que salió que cuando lo dejó con David Bisbal salió con chándal. Vale. Oye, pues representando a los amigos memoriónicos también en el mundo de la salsa rosa. Muy bien. Yo, como puedes comprobar, no tengo la voz del todo bien porque también he tenido farándula el fin de semana. No me digas más. La verdad, hemos tenido en boda por otra todo boda lo alto, más, madre boda mía. En Castellón, boda los amigos. Bueno, y vamos a invitar también a seguir a los amigos memoriónicos, a la gata de Schrödinger, que era la protagonista de la boda. Enhorabuena a Rocío y a Dani, cantante de la época, gran grupo también. Pues desde aquí pues un abrazo a ellos y sobre todo invitamos a nuestros amigos memoriónicos a seguirles. Buena divulgación, la de Rocío. Sí, y buena música la de Dani también. Buena música la de Dani. Metiéndose ahí con los antivacunas, terraplanistas Siempre, demás conspiranoicos. Yo muy a favor de todo eso. El azote de la ciencia me gusta llamar a mí a Rocío. Muy bien. Bueno, pues ha estado muy bien. Dicho esto, bueno, después de habernos puesto al día y a todos con nuestros amigos memoriónicos, yo creo que ya la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué harán estos? ¿Qué nos contarán el lunes? Nosotros tenemos un programa, ¿no? Creo que hablamos de geopolítica. Bueno, quieras. ¿De qué vamos a hablar hoy? Programa de lunes, de esos programas que vienen a tope, cargados, con cierta densidad incluso te diría, porque vamos a cubrir las protestas de Los Ángeles, que se están volviendo cada vez más intensas y amenazan con extenderse por todo Estados Unidos, vamos. Además, hablaremos de la violencia política en Colombia, donde uno de los principales candidatos a la presidencia ha sido tiroteado. Comentaremos también nueva información sobre el programa nuclear de Irán y de pruebas nucleares que se han hecho en la clandestinidad. Hablaremos también de los problemas de la flotilla de la paz, que iba rumbo a Gaza, del yihadismo en el Sahel, e incluso David nos dará tiempo en el Rincón del Tiburón a hablar de energía, de salarios y de vivienda. ¿Qué te parece? Bueno, me temo que sé de lo que vamos a hablar sobre la vivienda. Pues ha habido noticias. Han bajado los precios. No. No, por lo que sea, no han bajado los precios. Bueno, ahora hablaremos de todo, así que vamos al lío. Bueno, David, vaya lío. Se ha liado. Lo de Los Ángeles, hemos visto multitud de coches de policía quemados, completamente vandalizados. Ni los pobres Waymo, mira que me gustan a mí los robotaxis, se han librado de la furia de los manifestantes que, vamos, están poniendo contra las cuerdas a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Una cosa a mí que me llama la atención es que en Estados Unidos no hay fuerzas antidisturbio como las conocemos en Europa, sino que, bueno, es la Guardia Nacional, es la Policía del Estado. Al final no tienen una fuerza seria entrenada específicamente para el control de masas y eso se nota. Sí, mucho valor hay que tener también allí para ser policía. La verdad que sí.
Y mucho valor hay que tener para ser manifestante. También. Con el gatillo fácil que tiene la policía. Fácil que tiene la policía. La verdad que no hacen uno entre ambos. No está la cosa para bromas. ¿Qué pasó? Pues mira, desde el 6 de junio parece que miles de personas han salido a las calles de Los Ángeles, de Paramount, de Compton para manifestarse contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El ICE. ¿No? Parece ICE que por las siglas. ICE. Eso es. Parece que el 6 de junio resultó la detención de al menos 44 personas, incluyendo un conocido líder sindical, David Huerta. Lo que comenzó como protestas pacíficas pronto se tornó en enfrentamientos con la policía, barricadas improvisadas, lanzamiento de objetos, uso de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras. Vamos, que de momento el problema es con los inmigrantes que están en contra de las redadas que hay para que les echen de Estados Unidos, ¿no? Y están armando esta algarabía para que exactamente haya bueno, no sé, lo que entiendo que proteste es que paren las redadas. Uh-huh. Bueno, al día siguiente la tensión siguió escalando en Paramount y en Compton, donde los vecinos bloquearon las calles y la policía respondió con formas cuanto menos rigurosas de control, ¿no? Aplicando orden, desalojos, deteniendo a manifestantes, bueno, lo que hemos podido ver en los vídeos. Fue entonces cuando el propio presidente Trump autorizó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional sin consultar al gobernador. Esto es muy importante. Sí. Lo que marcó pues un antes y un después, porque es la primera vez en casi 60 años que tropas federales se movilizan en California sin el consentimiento estatal. Súper importante también, has mencionado a Newsom, que es el gobernador de California, que es quizá uno de los principales opositores y que sonaba en su momento cuando Kamala Harris como uno de los posibles candidatos demócratas. Es verdad, sonó como sustituto de Biden, al final fue Kamala, pero bueno, una persona con mucho carisma dentro de Estados Unidos. Con mucho carisma y que lidera una oposición muy frontal hacia Donald Trump. También tiene una plataforma, no me acuerdo cómo se llama, en favor de la democracia o algo así. Es un poco como la antítesis, ¿no? Efectivamente. Decir que la intervención se intensificó el domingo. Decenas de autos, incluyendo taxis autónomos, los Waymo, fueron incendiados, lo que ha llevado a cerrar la autopista 101 y ordenar evacuaciones en el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad han dispersado a los protestantes con munición menos letal y caballería policial. Y el FBI incluso ha advertido que quienes entorpezcan operativos podrían ser arrestados, mientras su director, Kash Patel, calificó la ciudad como asediada por criminales y ha declarado preparados a actuar sin permisos locales. A mí lo que más me ha sorprendido de esta noticia, David, es que seas de esas personas que dicen autos y no coches. Bueno, tenemos mucha gente de Latinoamérica, a veces... Carros también dicen mucho por ahí, los carros. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que autos es un poco... Se puede decir en España y en Latinoamérica. Sí. Carros solo es Latinoamérica y coches solo es, creo, en España, ¿no? Curioso. Carros, sí, yo creo que aquí no se dice nada. Yo nunca he escuchado. Hombre, lo puedes decir, pero de broma. Sí, se sabe, sí. Vale. Bueno, en caso. Había un... Había un antiguo coplero, bueno, no sé si coplero, ¿cómo se dice? El de Manolo Escobar. Manolo Escobar. ¿Qué es Manolo Escobar? ¿Un qué? ¿Un cantante? No sé muy bien qué tipo de música... Claro. Mi carro me lo robaron. Le robaron el carro, claro, sí. De noche en romería o algo así era. Bueno, en caso. Las fuerzas locales, lideradas por la alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom, del que hablaba David antes, han condenado las redadas y criticado el uso militar, calificándolo de politizado, desproporcionado y una violación de los derechos civiles, amenazando incluso con acciones legales contra el gobierno federal, es decir, contra el gobierno de Donald Trump. Por ahora las protestas continúan activas y, bueno, sí hay llamados a acciones pacíficas, pero, bueno, también hay una oposición, unos manifestantes que sí que parece que están bastante organizados y que también les he visto, David, muy preparados, o sea, con cierto equipamiento, y veremos, ¿no? Porque si esto puede prender la mecha, que se contagie como un reguero de pólvora en otros estados, especialmente del sur de Estados Unidos. Es verdad que yo creo que donde más se puede dar estos... En California. Más allá de California, quiero decir, donde en otros estados que se puede dar este tema, es en los estados donde el gobernador es demócrata. Claro, sí. Veremos, ¿no? Poco tiempo lleva Trump realmente para que empecemos a ver estas cosas. Poco tiempo y todos los frentes de los que hemos ido hablando aquí, ¿no? Porque no está siendo... que ahora si te echas la vista atrás, es que Trump no lleva ni
5 meses Justo. en la presidencia. Justo. O acaba de cumplir 5 meses. Por eso. ¿no? Es una auténtica barbaridad todo lo que ha pasado y todos los líos, escándalos, declaraciones, las inestabilidad. filtraciones, de todo, O sea, de todo. hombre, trabajo nos está dando. Sí. Bueno, Sí. pues seguiremos. Tendremos un vídeo en Memorias de Beth explicando con profundidad los orígenes de esta crisis de Estados Unidos. Espero que lo tengáis disponible mañana. Espero que mañana. Hoy no creo que nos dé tiempo. Porque tengo que hacer también el resumen de Ucrania, que no hubo la semana pasada. Semana no ha habido, y ya... lo tengo que publicar hoy. Entonces, bueno, esperemos que mañana haya ya un vídeo explicando todo esto de Estados Unidos, porque a mí sí que me parece bastante importante y puede tener implicaciones muy significativas. Me gusta esa palabra. ¿Te gusta esa palabra? Vámonos a Colombia, porque allí también hay violencia política. Sí. Un país que últimamente es tremendamente inestable, Colombia, y que yo creo que ha sufrido un retroceso bastante notable en los últimos 10 años, ¿no? Colombia estaba siendo uno de los países más estables de Latinoamérica hasta el año 2018. Sobre 2019. todo teniendo en cuenta de dónde venía, además. Eso es. Y a partir de entonces, la verdad que el país, entre paros nacionales, protestas, violencia política, bueno, pues parece que está, no te voy a decir peor que nunca, pero que no es lo que era hace 5 años. Desde luego, la noticia que vamos a contar hoy asusta. El senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue herido de gravedad durante un mitin en el Parque El Golfito, en un barrio de Bogotá. Un adolescente de entre 14 y 15 años fue quien se acercó en moto, sacó un arma de 9 milímetros y disparó al menos 2 veces, impactando al político en la cabeza y en la pierna izquierda. Sí, el joven atacante fue detenido en el lugar. Cerca de él, otro sospechoso adulto también fue arrestado. Y las autoridades sospechan que no actuó solo. Podría haber detrás un autor intelectual que instó a llevar a cabo el ataque. A mí esto me recuerda mucho a, no sé si has visto Narcos, entiendo que sí. Pues es la típica escena que vemos de una motillo acercándose, dando un disparo y huyendo, ¿no? Uribe fue trasladado inmediatamente a la Fundación Santa Fe de Bogotá, al hospital, donde fue operado de urgencia. A pesar de que el procedimiento fue exitoso, su estado sigue siendo crítico y reservado. Las imágenes que hemos podido ver del ataque, bueno, mucha sangre, la verdad que si sale de esta, pues a ver en qué condiciones, ¿no? Mi pregunta, David, ¿quién es este señor? ¿Quién es Miguel Uribe? Pues Miguel Uribe Turbay es un político colombiano que ha ganado protagonismo en los últimos años como una de las principales figuras del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Por tanto, es oposición a Petro. Eso es oposición a Petro. Presidente Petro. Y decir que aunque comparten apellido con Álvaro Uribe y afinidad política, no tienen nada que ver, no son familiares directos, ¿vale? Vale, este hecho, pues como es lógico, ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera de Colombia, al fin y al cabo, porque el propio presidente Gustavo Petro, ha condenado el ataque y ha solicitado unidad nacional, mientras el gobierno ofreció una recompensa cercana a los 3.000 millones de pesos, que es $700.000 más o menos, para hallar a los responsables. Así que, bueno, pues sí. Y bueno, es un golpe pues muy doloroso porque es un país que ha vivido mucha violencia y recuerda la época de magnicidios de finales de los 80 y principio de los 90, cuando políticos prominentes como Luis Carlos Galán fueron asesinados. Sí, la verdad que esto se dio mucho en Colombia, la violencia política, e incluso se llegó a dar el tema de atentados. El tema de atentados con explosivos, en fin, que no estamos hablando de tonterías. Hay una fase histórica anterior a esto de lo que estamos hablando de los 80-90 que precisamente en Colombia se llama la violencia. O sea, es conocida como la fase de la violencia. Sí. Totalmente. Bueno, pues fuerza a los colombianos y esperemos que la violencia política no vaya más, porque generalmente la violencia política suele ser antesala de luchas fratricidas. Lo sabemos muy bien aquí en España, como la violencia política que se dio sobre todo en el primer tercio de siglo y especialmente durante la etapa de la Segunda República, dio lugar a una fractura tan grande de la sociedad que desembocó en la guerra civil. Bueno, vámonos a Irán, porque allí también tenemos que hablar de temas que se están poniendo complicados. Tenemos que hablar de las pruebas nucleares que se han desclasificado, a las que ha tenido acceso la OIA, una información muy importante. Y de paso vamos a hablar de
de las filtraciones también que ha habido sobre la seguridad del programa nuclear iraní. Sí, bueno, para el que no lo sepa, la OIEA que mencionaba Borja es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este organismo ha entregado a sus Estados miembros un informe confidencial en el que concluye que Irán ha llevado a cabo actividades nucleares clandestinas usando material nuclear no declarado en 3 emplazamientos. El primero de ellos, la Bisan Shian, Baramín y también en Turkuzabad. Según el texto, estas instalaciones formaban parte de un programa nuclear oculto y organizado, activo hasta principios de los años 2000. Más allá del pasado, el informe también alerta sobre el presente, y es que Irán ha aumentado su stock de uranio enriquecido al 60%, pasando de unos 274 kilos en febrero a 408 en mayo de 2025. Es decir, que en muy pocos meses han subido bastante la cantidad de uranio enriquecido. Enriquecido al 60%. Al 60%. Matiz importante que es el uranio. Recordemos que cuando el uranio está muy enriquecido es cuando se puede hacer con él bombas nucleares. Esa cantidad pues sería suficiente para empezar ya a plantearse el fabricar hasta 9 armas nucleares. La falta de explicaciones claras por parte de Irán generó críticas duras de la OIEA, que tilda su cooperación de menos que satisfactoria. Que entiendo que menos que satisfactoria es que no hay colaboración. Nula. En la investigación de trazas de uranio halladas en estos sitios no declarados, pues se han encontrado ahí todas las pruebas del pastel, David. Sí, a raíz de esto, los países de Europa, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, planean presentar en la reunión de la OIEA, que tendrá lugar entre hoy y el 13 de junio, o sea, esta semana realmente, pues planean presentar una resolución formal que declare a Irán en incumplimiento de sus compromisos bajo el Tratado de No Proliferación. ¿Y qué pasa si ocurre esto? Pues si la OIEA lo declara incumplimiento, Irán podría ser remitido ante el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que activaría sanciones adicionales, como si fueran pocas. Sí, pero también es verdad que el Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por Rusia y China, que tienen poder de veto y que seguramente vetasen las resoluciones contra Irán. Pues podemos pensar que sí. Como siempre, la ONU dando soluciones. Esto es increíble, David. Parece que se complicaría, sí. Además, esta presión podría paralizar o torpedear los esfuerzos en curso por reactivar o renegociar, recordamos, esos acuerdos nucleares con Estados Unidos. Bueno, el director de la OIEA, Rafael Grossi, advirtió recientemente al Financial Times que los emplazamientos nucleares más sensibles de Irán están enterrados hasta medio kilómetro bajo tierra, con acceso por túneles en espiral, lo que los hace inmunes a un ataque aéreo quirúrgico convencional. Así que en caso de que fracasasen las negociaciones, tendríamos que ver hasta qué punto realmente un ataque podría parar el programa nuclear, ¿vale? Sí. Porque es que Israel, con sus bombas de 2.300 kilos con las que mataron a Hassan Nasrallah, pues no podría llegar a eliminar tales instalaciones en un solo ataque, de una sola salida. Entonces, pues lo van a tener complicado. De hecho, solo Estados Unidos tiene potencial para hacerlo, ¿no? Sí, que tiene bombas de hasta 14.000 kilos, son las que se lanzan desde los B2, desde que hablamos aquí de los bombarderos B2, pues son las únicas. Estos son los bombarderos estos que son prácticamente una obra del demonio, ¿no? Faraónica. Es una obra faraónica. Ya sabes que los B2 además cuesta cada unidad en torno a los 2.000 millones de dólares. Y ¿cuántos hay? ¿Cuántos tiene Estados Unidos? No me acuerdo exactamente el número. Pocas decenas, ¿no? Bueno, entre 20 y 30. Y de hecho perdieron uno que está grabado en un accidente aéreo. Pero bueno, que solo las bombas que pueden cargar esos aviones, que son bombas de 14.000 kilos, son los que podrían hacerle cosquillas a estas instalaciones críticas subterráneas. Y de hecho, ¿qué pasa? Que el daño podría ser limitado, porque yo creo que solo retrasaría el ataque, el programa nuclear, ya que realmente, oye, pues lo podrían decir, ahora 500, pues lo hacemos 1.000 por debajo. Es decir, tarde o temprano yo creo que Irán va a desarrollar armas nucleares y es muy complicado que nadie lo pueda impedir. Te iba a decir que además tampoco tiene mucho sentido que sea Estados Unidos quien bombardee, porque es Estados Unidos quien está intentando buscar ese acuerdo nuclear que va por otra vía, ¿no? Claro, en este caso quien estaría más interesado en acabar con las instalaciones nucleares iraníes es Israel. Lo que pasa que, como decimos, hombre, pues hay centros de investigación, cosas así que sí que están, pues que son más vulnerables, pero es que luego, claro, instalaciones, las más críticas, están muy bien guardadas, porque precisamente Irán
no son tontos y saben que tienen que hacer algo para no poner las cosas fáciles a Israel. ¿Vale? Israel, cosilla, precisamente, ya que estamos Israel. con Israel, la Vamos a flotilla hablar de la libertad. Sí, la flotilla, una campaña internacional conocida como la Flotilla de la Libertad de Gaza, impulsada por la Freedom Flotilla Coalition, FFC, zarpó el 1 de junio desde Catania con el objetivo de romper el bloqueo naval israelí y llevar ayuda humanitaria simbólica, ¿vale? Estamos hablando de leche en polvo, harina, pañales, kits médicos, muletas, prótesis, todo esto a la Franja de Gaza. Entre los participantes se encontraban personas muy conocidas, entre ellas la activista climática Greta Thunberg, la eurodiputada francesa, que además también tiene origen palestino, Rima Hassan, y también el actor Liam Cunningham. No sé si sabes quién es Liam Cunningham. Es el de Juego de Tronos. Sí. Y esto, aquí hay una curiosidad que me acabo de dar cuenta de ella, que este era el Caballero de la Cebolla. Y su personaje, es que es una tontería, pero su personaje era conocido precisamente por llevar comida de contrabando en un bloqueo a la capital, a Desembarco del Rey. O sea, que está haciendo un poco lo mismo que hacía su personaje. Es verdad, ahora que lo dices. El Caballero de la Cebolla. Bueno, el caso es que la cosa no ha acabado del todo bien porque la Marina israelí interceptó y abordó la embarcación en aguas internacionales, desviándola hacia el puerto de Ashdod. Durante la operación utilizaron drones que desactivaron las comunicaciones del buque y permitieron el abordaje militar. No hay heridos y todos los tripulantes, incluida la famosa Greta Thunberg, fueron detenidos temporalmente y serán deportados a sus respectivos países, mientras las ayudas fueron redirigidas por los canales oficiales, que ya sabemos que no son los canales más eficientes precisamente que hay. Sí, por su parte, Israel defiende su acción argumentando que la flotilla era ante todo un gesto propagandístico que buscaba apoyar a Hamás y violar el bloqueo naval establecido desde 2007 para evitar el contrabando. El ministro de Defensa ha calificado la misión de propaganda de Hamás y, bueno, desde la perspectiva de la flotilla y sus simpatizantes, la acción israelí fue una intervención violenta en aguas internacionales. Bueno, activistas y miembros del Parlamento Europeo y también de la ONU, madre mía cómo tengo la voz, han descrito el abordaje como un acto ilegal y pionero en llamar la atención sobre la grave crisis humanitaria en Gaza. Al final, bueno, que asaltasen la flotilla sí que ha dado cierta visibilidad, o sea que ha podido ser incluso contraproducente para Israel. Bueno, pues comentado Oriente Medio, ¿qué te parece, David, si nos vamos a uno de tus lugares favoritos del mundo? ¿Qué te parece si nos vamos al Sahel? Vamos a hablar del Sahel. Porque allí, por cierto, bueno, ahora lo contaremos. te iba a contar ya. Nada, bueno, cuéntanos, ¿qué pasó en el Sahel? Me parece. ¿Qué ha pasado en general y qué está pasando en el Sahel en los últimos meses? Ya sabéis, el Sahel es una vasta región africana marcada por la aridez y por el abandono estatal. La violencia yihadista, en este caso, ha vuelto a tomar fuerza con una intensidad que no se veía desde hace años. Cuenta José Naranjo en un artículo del País que apenas en este mes unos 300 soldados de Mali, Burkina Faso y Níger han sido asesinados en una oleada de ataques organizados por grupos afiliados a Al-Qaeda y al nuevo Estado Islámico. Esta nueva ofensiva pone en jaque no solo a los ejércitos de estos países, sino también el relato de que las juntas militares que hay allí han intentado consolidar, que es que estaban ganando la guerra contra el terrorismo. Sí, si te parece, vamos a recordar que en estos países ha habido un golpe de Estado por parte de una facción del ejército. Por tanto, el gobierno de estos se han establecido juntas militares, pero que no acaban de ser capaces de estabilizar la situación y que Occidente ha sido expulsado de esos países, por tanto no pueden ayudar en las labores contra los yihadistas. Importante también mencionar que estas juntas militares se han organizado entre sí formando la Alianza de Estados del Sahel, ¿no? Que han hecho un bloque político que, por cierto, Bueno, sí, ¿qué ibas a decir? No, te iba a decir que han pedido ayuda a Rusia y Rusia desplegó allí el grupo Wagner, pero de hecho el propio grupo Wagner acaba de anunciar que se va de Mali. Misión cumplida y que no me liéis que ya hemos perdido demasiados hombres con la tontería. Cuéntanos más de Mali. Bueno, justo Mali es donde el tema se ha vuelto más crítico, ¿no? Ya que en solo 2 semanas han caído 150 soldados. Las bases militares de Diura y Bulkesi fueron asaltadas por decenas de combatientes armados y la histórica ciudad de Tombuctú sufrió un doble atentado la semana pasada. Sí, pero los hechos no solo se detienen en Mali. En Burkina Faso, el grupo yihadista JNIM, vinculado a Al-Qaeda, ha atacado la ciudad de Yibo.
dejando al menos un centenar de soldados muertos, aunque los propios yihadistas elevan esta cifra a 200. Según informes, entre enero y mayo de este año, este grupo ha reivindicado pues, unos 240 atentados, que son el doble que en el mismo periodo del año anterior. Esto es una auténtica barbaridad. Sí, y todavía nos queda Níger, ¿no? Allí la amenaza proviene de un grupo rival al Jenim, que es el Estado Islámico del Sahel, antes denominado el Estado Islámico del Gran Sáhara. Su golpe más mortal allí fue el 25 de mayo, cuando cientos de combatientes en motocicletas, que es el modo típico en el que operan allí, asaltos rápidos de motocicletas, hit and run, pues atacaron la base de Eknewane, matando a 58 soldados. Esta misma base ya había sido blanco de un ataque en 2024, así que, bueno, como vemos, es un desgaste total y absoluto en los tres países día tras día, y las juntas militares no son capaces de controlar la situación. Y lo más preocupante de esta ola de violencia es que no solo es muy intensa, sino que es simultánea, y su objetivo principal son las fuerzas armadas. Ya no se trata de atentados dispersos o ataques a aldeas, sino de una ofensiva muy coordinada para debilitar directamente a los gobiernos militares. Pues sí, David, el Sahel al final se ha convertido en el epicentro, ¿no?, del terrorismo a día de hoy radical, del terrorismo religioso. Y bueno, es que en 2024, el dato, ojito al dato, en 2024 más de la mitad de las muertes por terrorismo en el mundo ocurrieron en el Sahel. Y hay registradas en todo el mundo en 2024 7.555 muertes por terrorismo, y 3.885 se han ejecutado en esta región. Así que, ojito, es una cifra que, ostras, nos muestra, ¿no?, un poco hasta qué punto está la situación fuera de control. Habrá gente que nos diga, pues en México estamos peor. Y también, oye, tiene su parte de razón. Pero es un tema complicado, porque en cualquier momento, ¿no?, podemos ver a alguno de los tres estados, de Mali, Burkina Faso o Níger, disolverse como un azucarillo, y que allí los más radicales, el yihadismo más extremo, más recalcitrante, tome el poder. Luego es interesante también el apoyo interno, especialmente en Burkina Faso, que hay hacia la junta militar. Ha habido un montón de manifestaciones en favor, precisamente, lo contábamos en el resumen el otro día, de Traoré, ¿no? De este nuevo líder tan carismático que parece que está aglutinando mucho a la gente allí. Es también curioso. Sí, la verdad que, bueno, veremos en qué acaba todo esto, pero tampoco yo creo que la gente esté muy contenta con el avance del yihadismo en la región. Desde luego que no. Yo creo que la popularidad tendrá sus límites, y luego también hay que ver hasta qué punto, ¿no?, las manifestaciones que se montan allí pues son como las que monta Maduro en Venezuela, ¿no? Son actos puramente propagandísticos. Saliendo, o sea, dentro del Sahel, pero saliendo de la parte más política, estuve leyendo el otro día sobre la iniciativa de la, ¿cómo se llama?, la Gran Muralla Verde que quieren hacer allí, muy ¿no? interesante. La de los árboles, creo que lo comentamos también hace poco aquí en La Pecera, sí, lo de plantar. Que sí. Sí, básicamente es eso, hacer un cordón verde desde, bueno, pues es que además la región del Sahel abarca quizás sea de las regiones más extensas que pueda haber en el planeta, ¿no? Porque es desde el Cuerno de África hasta el África Occidental. A nivel de horizontal, seguro. Total. Porque no hay tantos lugares en los que haya tantos kilómetros. Y la muralla verde, bueno, básicamente es que están plantando árboles para hacer como un cortafuegos entre el Sáhara y el resto del África subsahariana, para que no avance la de... realmente, porque esos lugares sí que tuvieron ya en su momento árboles, y sería un poco reconquistar al desierto. Ganarle terreno al desierto, sí. Bueno, pues hasta aquí el apunte biológico de David. Y también hasta aquí las noticias de geopolítica. Vamos ahora con unas pildoritas de economía y de energía, porque tenemos que contar cositas en el rincón del tiburón. Bueno, tenemos noticias, grandes noticias. Una noticia que te va a gustar mucho, la primera que voy a dar. Grandes noticias por partida doble para los amantes, entre los que me incluyo, de las energías renovables. Cuéntame un poco, David. Pues la energía eólica y solar en Estados Unidos ya han superado a la nuclear en la generación de electricidad, y las trayectorias de crecimiento entre ambas siguen caminos muy distintos. En los primeros 5 meses de 2025, el aporte combinado de luces limpias, es decir, eólica, solar e hidro, alcanzó un 45% del mix eléctrico, mientras la nuclear continuó con una leve caída. O sea que tenemos a las renovables en ascenso y a la nuclear más o menos plana, con un pelín de caída, ¿no? Bueno,
vamos a dar una vuelta a estos números. En el primer trimestre de 2025, la producción de eólica y solar superó tanto al carbón como a la nuclear, ¿vale? Porque viento más solar sumaron el 19% de toda la generación, mientras que la nuclear se quedó en el 18%, ¿vale? Además, en 2025, el 98%, es decir, casi toda la capacidad eléctrica instalada fue eólica o solar, con cifras récord de crecimiento. Esto en el Q1, ¿no? Esto en el Q1 de 2025, vale, que es lo que tenemos datos hasta ahora. Por tanto, ¿qué pasa? Es verdad que en Estados Unidos se habla mucho de los reactores nucleares modulares que pueden suponer una revolución. Igual eso, oye, pues despierta un nuevo renacer nuclear, pero de momento parece que no se están abriendo nuevas nucleares, mientras que sí se está instalando mucha energía renovable. Ni qué decir del carbón, que cada vez es más testimonial en Estados Unidos como en la mayoría de países desarrollados. Dicho esto, tenemos otro dato importante, pero esta vez no de Estados Unidos, sino de España. Así es, España ha vivido un nuevo récord histórico de potencia de energía solar fotovoltaica. El 6 de junio a las 11:50, la energía solar fotovoltaica en España alcanzó un máximo de 20.800 megavatios de potencia, un momento en el que, esta energía representa un 58,5% de toda la electricidad que estaba generando el sistema. O sea, que en ese momento, cuando hubo récord, casi el 60% de toda la energía que se estaba consumiendo, que se estaba produciendo en España, era energía solar fotovoltaica, casi el 60%. Eso es. Ojo, datos muy interesantes. Muy interesantes. Y que nos servía en ese momento no solo para consumir nosotros, sino también para exportar a otros países e incluso almacenar en las centrales de bombeo. Exacto. Y además, más importante aún, se cubría el 71% de la demanda. Es decir, más de 7 de cada 10 megavatios demandados, ¿no? Valga la redundancia. Y todo esto teniendo en cuenta que últimamente Red Eléctrica está operando de forma muy conservadora para evitar que no haya ningún apagón ni ninguna movida como la que hubo hace unos meses. Bueno, cosas interesantes aquí que comentar. Bueno, dos principalmente. La primera es que el parque solar instalado pues está a pleno rendimiento a día de hoy, ¿no? Y esto, pues hombre, ahora mismo son los meses buenos del año, son los meses en los que hay más sol, son los meses en los que hay más horas de sol además. Y bueno, pues oye, ahora nos estamos beneficiando de las inversiones que hemos hecho en los últimos 6-7 años. Segunda cosa, la energía solar no solo está creciendo, sino que está dominando en algunos momentos del día el mix energético, llegando a cubrir, ¿no?, hasta casi el 75%, es decir, 3/4 partes de los megavatios demandados en el pico de producción, ¿vale? En 2024, las renovables, eólica, solar e hidráulica, la que viene de los pantanos, presas, supusieron el 56% del total de la generación eléctrica en España. Es decir, ya más de la mitad de la energía eléctrica de España viene de fuentes renovables, lo que no solo hace que tengamos el precio mayorista más bajo de toda Europa, ojito, sino que además lo que está haciendo es que, oye, además estamos viviendo en un mundo literalmente mejor. Sí. Menos contaminado. Bueno. ¿Más cositas? Pues no se me ocurre nada. Si quieres te hablo yo de unos datos muy interesantes, ¿vale? Vamos a presentar además estos datos, por cierto. Lunes de datos, ¿eh? Lunes de datos, estamos dando me gusta el concepto. Lunes de datos. Podemos hacer lunes de datos Data Monday. Y jueves de... Jueves de lío, como siempre. Vale. Jueves de rotos. Jueves rotos y lunes datos. Y lunes datos. Vale. Bueno, antes de empezar, darle las gracias por presentar de forma súper clara estos datos a Kiko Llaneras, que es su máquina, escribe en El País y seguro que te has encontrado con sus hilos de Twitter y sus... Sí, yo le sigo en Twitter a Kiko Llaneras, de hecho. Tiene muy buenos hilos, muy buena... O sea, representa muy bien visualmente los datos. Los gráficos espectaculares, profesional muy bueno. Total, pues vamos a hablar de datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y vamos a hablar de salarios en España, porque son datos que pintan una imagen un poco complicada. ¿Sí? Sí. ¿Dirías que no estamos en nuestro mejor...? Bueno, hay cosas, hay matices. Bueno, nuestro mejor momento igual sí, lo que pasa es que, claro, igual... No todo el mundo está en el barco. No está bien repartido. Eso es. E igual también, si nos comparamos con algún vecino europeo,
nos pintan un poco la cara, ¿no? Pues sí, depende de lo que hablemos, pero bueno, aunque la economía ha mejorado desde la última crisis, los sueldos parece que no han seguido el mismo ritmo. Al menos la desigualdad se mantiene y los números lo dejan claro. La mayoría gana poco y unos pocos ganan mucho. Bueno, bien. Vamos a ver si te parece a repasar cuál es el salario mediano Venga, en España. cuéntanos. Bueno, el salario mediano, es decir, la mediana es básicamente, si dividimos a la población española en dos, ¿vale? El 50% que más cobra, el 50% que menos cobra, el punto medio. Sí, el que más se repite, realmente. El que más. No, eso es ¿No? la moda. Esa es la moda. Eso es la moda, no la mediana. Vale, vale. La moda es la que más se repite, el salario de moda. Pero la Vale. mediana es La mediana el que es- está justo en el medio de la población. Vale. Si imagínate, hay 16 millones de trabajadores. Ujú. Pues el número 8 millones, ¿vale? Si los ordenamos del que más al que menos cobra o del que menos al que más cobra, bueno, pues el del mediano es de 23.350 euros, Ok, ¿vale? Salario mediano. Es Vale. decir, la mitad de la población cobra menos que eso y la mitad de la población cobra más Ok. de 23.350 euros. No sé qué te parece este dato. preocupante. Preocupante. Sobre todo teniendo en cuenta el precio de las ciudades. Pues, Me parece un salario muy alto, sí. la verdad. Luego hablaremos de precios también. Ujú. Bueno, ¿y qué pasa si ganas 30.000 euros, David? Pues si ganas 30.000 euros, ya estás en el 30% más alto de la escala. Si llegas a los 50.000, entrarías en el 10% superior y para estar entre el 1% mejor pagado, necesitas ganar unos 90.000 euros al año. En el otro extremo, casi un 18% de los trabajadores están por debajo del salario mínimo, que rondan los 15.000 euros, debido sobre todo a jornadas parciales o empleos precarios. Sí, las diferencias regionales aquí también son muy marcadas. No es lo mismo vivir en el País Vasco, que tiene un salario mediano de 30.000 euros, a vivir en Andalucía o Castilla-La Mancha, donde el salario mediano ronda los 20-21.000 euros. Madrid, por su parte, pues bueno, destaca para bien, como suele ser habitual, ¿no? Al final los grandes polos económicos atraen, ¿no? a más sueldos elevados. Ujú. Y allí, por ejemplo, un dato que me llamó la atención es que un 10% de los empleados gana más de 60.000. Recordemos que este mismo dato para el resto de España es de 50.000. Ujú. La brecha salarial entre hombres y mujeres se empieza a abrir con fuerza a partir de los 30 años, aunque en edades tempranas la diferencia es del 10%. Con los años se ensanchará hasta un 18%. Y otra paradoja es que aunque en promedio los sueldos no parecen haber subido mucho, los más mayores han conseguido conservar o incluso mejorar ligeramente sus ingresos, mientras los jóvenes han sido, como siempre, últimamente, la verdad, no ganamos para disgustos, los más castigados. Este dato te gusta mucho a ti. Me gusta darlo porque hay que ponerlo de manifiesto. Lo peor de todo es que, con todos estos datos, el precio de la vivienda en España parece que sigue subiendo y lo está haciendo a un ritmo que ha sorprendido incluso a los analistas más optimistas. Según los últimos datos del INE, en el primer trimestre de 2025 los precios subieron un 12,2% interanual, lo que representa el mayor incremento en 18 años, desde los tiempos del boom inmobiliario de mediados de los 2000. Este aumento afecta tanto a nueva vivienda como a la vivienda de segunda mano, aunque esta última es la que más tira del mercado. En algunos meses, como febrero, el precio de la vivienda usada ha llegado a crecer hasta un 17% respecto al año anterior. La verdad que es una absoluta barbaridad, porque recordemos que ahora mismo en España la inflación está por debajo del 3%, por tanto que suba la vivienda un 12% es una absoluta barbaridad, Pues sí. Un 12% en un año. Pues nada, tendremos que dar la enhorabuena a todos aquellos que tengan pisos en propiedad y el pésame a todos aquellos que estén intentando comprarse uno, porque la verdad que, a ver, es verdad que ha subido prácticamente en toda España, pero es verdad que no es lo mismo, hombre, el que esté buscando una en Madrid que el que esté buscando en zonas de la España vaciada, que hay precios mucho más competitivos, etcétera. Pero claro, es que mucha gente no puede irse a esas zonas por temas laborales o por temas familiares, y le toca estar en ciudades con alta demanda. Justo. Historia triste, como dijeron algunos sabios por ahí. Historia Histórica. 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 Hace poco escuché una versión muy buena de esa canción. Sí, te la puse yo, de hecho, de La Élite. Ah, en la élite, sí, sí. Ahí estaba. ¿Verdad? Estuvo David cantando una semana mientras preparábamos el programa Historia Triste en bucle. Era
Es que hay muchas historias tristes. Lamentablemente es una canción que describe muy bien la realidad de lo que contamos día a día. Sí. Hay que reírse. Con una sonrisa siempre la contamos. Hay que reírse. Es un poco nuestro objetivo, ¿no? Intentar... Sí. Bueno, es informar y no andar siempre con el pañuelo en la mano, porque como nos empecemos a disgustar por cada cosa que contamos, pues... No contamos nada. Estábamos en un psiquiatra ya. Bueno, vamos. Poco nos queda. Hoy traemos un anzuelo muy especial, porque hemos traído 7 preguntas del anzuelo. Hoy tenemos red de arrastre, ¿no? Así que hemos decidido que entre que había muchas noticias y que había mucho anzuelo, pues no hacer secciones. Vamos directos al anzuelo, la sección en la que todos participáis. Y recordemos que si además sois miembros del canal, miembros de la pecera, que está ahí abajo, donde pone unirse el botoncito, pues... Pues nos dais dinero y nos viene muy bien porque... No, pero iba a decir... Porque damos prioridad a la hora de... Ah, vale. Ibas por ahí, ¿no? Porque nos viene muy bien. La verdad, David, es que... Oye, qué mal marketing. Para nada. Iba desde el lado de que al final necesitamos ayuda para seguir haciendo contenido. Eso es verdad. No, nos viene muy bien. Oye, cualquier ayuda que ayude a... Cualquier ayuda que ayude, cualquier ayuda que ayude a revitalizar el proyecto, pues es más que bienvenida. Qué grandes los miembros memoriónicos. Muy grandes. La verdad que sí. ¿Comentamos quiénes son los nuevos amigos memoriónicos? Emocionante. Bueno, primero vamos a dar paso al anzuelo. Venga. Ahora sí, David. Ahora sí, se nos olvidan ya las cabeceras, ¿eh? Se nos olvidan las cabeceras y luego nos riñen los editores. Uh-huh. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos a Ricardo Rodríguez, un nuevo amigo memoriónico. Nuevo miembro. Como Joaquín Gutiérrez Lozano. Sí, y también como Alec B. Hoy tenemos 3. Alec B. Alec B es como nombre de DJ, ¿no? Sí, yo te iba a decir como de cantante urbano, así. También. Nuevo... Alec B. Hoy toca Alec B. De reggaetonero también puede ser, ¿eh? Sí. En la Riviera. Sí. Toca Alec B. Puede ser, sí. Me pega. Me gusta Alec B. Pues... Mira qué bien, tú también le gustas a él, es fan tuyo, de hecho. Muchas gracias, Alec B. Creo, David, que tendrías que tener un nombre underground. Un nombre, pero de DJ. O sea, como ponerte un sí. De divulgador. Está bien, David, me gusta. Pero un poco común, ¿no? Pero una cosa con más flow. Bueno, pues mira, a ver si se le ocurre a la gente algo, porque yo hoy estoy un poco nombre bloqueado. Artístico. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes alguna idea tú? O sea, si el día que te abras un canal personal, ¿vale? Tener ya el nombre artístico preparado. Venga, pero si tienes alguna idea, si no, pues ya me lo pensaré. Mañana te vengo con un nombre distinto. Me presentas de otra forma, ¿vale? Vale, a ver qué se les ocurre a los amigos memoriónicos. Bueno, ¿qué preguntas tenemos por ahí, David? Cuéntame. Pues empezamos con la pregunta de J. Wanchez Gio. J. Wanchez. J. Wanchez. Vale. Juan Wanchez. Vale. Juan o Joaquín. Joaquín. Vale. Para el anzuelo. Para Borjas. No 1, 2 Borjas. O más. En Wild Project diste tu opinión de que lo de Gaza no era un genocidio. Eso fue hace 9 meses. ¿Hoy sigues opinando lo mismo? ¿O crees que ya se excedió Netanyahu? Bueno, esta pregunta te la han hecho muchas veces. Sí, la verdad. Creo que han pasado más de 9 meses, diría yo, ¿no? Yo diría que bastante más. No me acuerdo, la verdad, cuando fuimos, pero yo juraría que más. Sí, cambié de opinión completamente. A raíz, ya la hemos dicho muchas veces, creo que al principio, a pesar de que había mucho crimen de guerra y había matanzas indiscriminadas, Israel podía tener todavía el argumento de que estaba buscando la eliminación de Hamas y por tanto eran objetivos militares y no estaba haciendo una persecución contra el pueblo palestino en su conjunto, pero ya dije que desde que tomaron el paso de Rafah y cortaron casi toda la ayuda humanitaria que podía entrar en la franja de Gaza, haciendo controles kilométricos, planificando en definitiva una hambruna, y como han seguido, ¿no?, los ataques que no han dejado piedra sobre piedra, pues ya podemos hablar de que Israel no busca solo la aniquilación de Hamas, sino busca también una destrucción sistemática del pueblo palestino. Lo pienso así y cada vez, de hecho, estoy más convencido de ello. Por tanto, sí, cambio de opinión en este aspecto con respecto a lo que hablamos en el podcast. ¿Puedo puntualizar una cosina sobre por lo supuesto. que dijisteis en el podcast? Faltaría más. Esto a mí me parece muy importante. Ahí te hicieron una pregunta de sí o no. Las preguntas de sí o no son son complicadas y yo estoy muy, muy en contra muchas veces cuando sobre todo son temas
súper complicados, porque la sensación que yo tuve con lo que respondiste, en ese momento, o sea, no te estoy hablando ya del cambio de opinión que has tenido, la sensación que yo tuve es que podías haber dicho tanto sí, dijiste creo que sí con o dije no con matices. Y podías haber, yo tengo la sensación de que incluso si hubieses dicho sí con matices, te acercabas más a la respuesta que habías dado que ni al sí ni al no. Es decir, creo que no era una cosa tan, vamos, esa es mi sensación. Por mucho que al final pensases que no en ese momento, me parece que esas preguntas dicotómicas pueden ser tramposas, ¿sabes? Sí, lo que me di cuenta es que luego al final a la gente lo que menos le importaba era lo que era respuesta. Un genocidio. Y solo le importaba, le importaba sí o no. Vale, ¿qué dice este? Sí o no. Pero realmente luego la explicación de oye, yo creo que tenía su sentido en ese momento. Y es verdad que lo del sí o no al final muchas veces Ah, vale, este dices claro. ya. Y si no te gusta la respuesta, ya ni escucho lo siguiente. Eso es. Yo me acuerdo en ese momento que yo no pensaba lo mismo. Ya sabes que yo, vamos, es una cosa que hemos discutido mucho y yo pensaba que sí que lo era, pero me dio mucha pena de repente escuchar a la gente porque me llegaron a mí como, pues eso, este pavo es como, joder, no has escuchado lo que ha dicho después. Y las preguntas dicotómicas, por eso a mí me gusta mucho la pecera, porque podemos siempre hablar de cualquier cosa sin que nadie nos diga sí, no, blanco, negro, bueno. Correcto. Se discute y se debate. Nuestra opinión libremente y sin luego que haya cortes. Bueno, nos lo pueden hacer. Nos lo pueden hacer, pero también podemos hacerlo nosotros. Eso luego. Venga, siguiente pregunta. Dice Johannes FL para el anzuelo. Dice, esto no es una pregunta. Paso. O sea, ha dicho, sí, esto es para preguntas, pero la dinámica esa que me traes del programa a mí me tira de un huevo. Me da igual. Vamos, es una reivindicación. Dice, bueno, a mí no solo no me molestan los inicios largos, donde habláis de cualquier cosa menos política, como el de hoy. Y como el de hoy. Sino que hago un llamamiento a que estos se mantengan. Hermanos memoriónicos, protejamos los inicios incoherentes, no a la tiranía de la seriedad. Oye, no puedo estar más de acuerdo con nuestro amigo Johannes. Pues hoy se va a llevar 2 tazas, porque pues el de hoy ha sido que lo disfrute. Vale, sí. Oye, yo creo que está bien hablar un poco de todo. A mí es que yo creo que la gente ya me pregunta por ti. Pues David, ¿qué tal está? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? A mí hace poco me hicieron una pregunta que me preocupó un poquito sobre ti, que es... Sí, yo sé dónde vive Borja, un amigo memoriónico. Le veo de vez en cuando. Sale a correr y digo, hostia, tío. Ostras, te tienen ahí fichado. Vigilado. Bueno, sí. A mí también me dijeron el otro día, te solemos ver por el barrio. Y era justo en la puerta de mi casa. Vale. Muchas gracias. Bueno. Pues nada, David, hay que hablar más de nuestras movidas. Luego siempre hay alguna persona que pone minuto 4, empieza. Minuto es verdad, 3, empieza. El de Héroe del Pueblo también. Héroe del Pueblo. Es que a ver, a veces nos dicen, ¿por qué no ponéis el inicio de dónde empieza cada sección y tal con un marcador de tiempo? Pues más que nada es por tiempo. Pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Porque no se tarda tantísimo. A mí me da mucha pereza cuando lo toca hacer. Pero si ya no lo tienes que hacer tú, ni yo. Ya no lo hacemos nosotros. ¿Se lo pedimos a Paula? Vamos a decirle a Paula que lo haga. Vale. Igual vuelven los marcadores de tiempo. A ver si a ella no le da pereza. Si le da pereza, le dejamos pues que no lo haga. Porque... Claro. Va a depender. Estamos de ella. En las manos de Paula ahora mismo. Vale. Siguiente. David. Toby Mateu, ¿no? Un clásico. Para el anzuelo. David, ¿crees que el estudio de los extremófilos podría tener alguna aplicación revolucionaria en biotecnología o incluso llegar a algo tan revolucionario para ser útil en lo que se refiere al transhumanismo? Toma pregunta, Ojo, y Toby Mateu ha sido concreto, Ha sido muy concreto y esto es me alegra que me hagas esa pregunta de manual porque mi tesis precisamente consistía en trabajar con organismos extremófilos. ¿Qué dices? Sí. O sea, que ha dado en el clavo Toby Mateu. Sí, y tú esto lo sabes, te sonará esa palabra porque, bueno, has estado en tu tesis. Estaba en tu tesis, sí, claro. Estabas además atento, más que otras personas, Juraría que el otro día fui a un evento en el que, por cierto, estaba la reina Leticia. Sí. ¿Vale? Y estaba una de las que te juzgó en el tribunal. Anda, fíjate. Esto no te lo he contado. Puede ser. Pues estaba ahí, porque era de monólogos científicos, ¿vale? El evento. Vale. Y nada, no sé, estuvo bien. Bueno. Muy divertido. Me alegro. Mi tesis no sé si fue tan divertida.
No tanto. La celebración... La celebración sí, eso sí. Bueno, respondemos si te parece a Toby Mateu. Lo único que... córtame, porque aquí yo me puedo tirar hablando dale, 15 horas, ¿sabes? Entonces, respecto a las aplicaciones revolucionarias en la biotecnología de los extremófilos, hay un montón. Bueno, los organismos extremófilos, para el que no lo sepa, son organismos que pueden vivir en ambientes extremos, ¿no? Como temperaturas, pH, bueno, condiciones de la concentración de sal. Entonces, hay un poco de todo. O sea, realmente se pueden aplicar desde la industria farmacéutica, ¿vale? También a la industria igual más aplicada, industria alimentaria, por ejemplo. Se pueden también utilizar en la industria textil para la degradación de colorantes. De hecho, en las lavadoras, los detergentes, perdón, se utilizan enzimas que vienen de organismos extremófilos, para el tratamiento de aguas, en fin, hay un montón de cosas para las que se puede utilizar. Pero nos preguntaba concretamente cosas del transhumanismo. El transhumanismo realmente sería una disciplina, vamos a llamarlo así, ¿no? Que buscaría mejor disciplina, una rama, una corriente, lo que sea, que busca mejorar a la especie humana, ¿no? O sea, darnos un poco como de... darle nuevas características. Sí. Entonces, mira, aquí quería contar, fíjate que justo en el laboratorio donde yo estuve, hubo una persona que hizo una tesis precisamente, que tenía como objetivo utilizar enzimas de organismos extremófilos para introducirlas en la sangre humana y utilizarlas como sensores, ¿vale? Entonces eso podría ser una aplicación de extremófilos precisamente dentro del transhumanismo. Se me ocurre, pues eso, o sea, igual sensores biológicos, tópicos o insertados dentro de la piel que puedan ayudarte a medir el índice de glucemia, el azúcar para los diabéticos. Eso se podría hacer. ¿Y que te veis en tiempo real? Y eso podría... sí, justo. La cuestión, ¿por qué extremófilos en este caso? O sea, porque la sangre no es... en el caso, por ejemplo, de esta persona que estaba en el laboratorio, es básicamente porque los organismos de origen, que en este caso eran hongos, eran enzimas de hongos, no sobreviven a pHs más altos del que... o sea, para ellos, el pH de la sangre ya sería muy alto. Entonces, en ese sentido sí que son extremófilos. No es que lo sean para nosotros, pero para ellos mismos sí. Entonces, bueno, respuesta larga, ¿eh? Pero... Muy bien, interesante, David. Pues te voy a hacer otra pregunta. No fastidies. Joaquín Gutiérrez Lozano, 1292, nuevo miembro, por cierto. Vale. Dice, para el anzuelo, ¿consideran viable que en un futuro cercano se constituya un Estado kurdo independiente, tomando en cuenta la complejidad geopolítica de la región y la oposición de países como Turquía, Irán, Irak o Siria? Bueno, esto lo hemos comentado muchas veces aquí ya, ¿no? Creo. Sí. Mi opinión, imposible. Imposible. Turquía no lo va a permitir de ninguna manera. En Siria y en Irak, en Siria realmente son independientes de facto, pero estamos viendo como uno, por un lado, les amenaza a Turquía y por otro han llegado a un acuerdo con el gobierno sirio para integrarse dentro del Estado sirio. En el Kurdistán iraquí, los kurdos tienen una gran autonomía, pero una gran autonomía no significa que sean independientes. Es decir, no lo intentaron hacer un referéndum para la independencia, etcétera, y finalmente el gobierno iraquí respondió con una ofensiva sobre la ciudad de Kirkuk. Por tanto, ahí tendrán mucha autodeterminación, pero no serán independientes. Y en Irán no están ni cerca, porque son mucho menores en número. Uh-huh. Lo máximo que se puede llegar a conseguir, a excepción de Irán realmente, sería pues una mayor autonomía dentro de cada estado, ¿no? Pero efectivamente. Yo creo que esa es la respuesta. Sí, con amplia representación en el Parlamento, cosas así. Por ejemplo, puede haber en estos países a veces acaba siendo normal que X asientos del Parlamento estén reservados sí o sí para el pueblo kurdo. Uh-huh. Bueno, siguiente. Venga. Barbakin06, ¿qué nos pregunta? Barbakin. Pues para el anzuelo y especialmente para Borja. ¿Qué piensas? Rey de las barbas. ¿Qué piensas sobre Monarca capilar. Barbudo? ¿Qué piensas sobre el precio de la plata y la descorrelación tan grande con el oro? ¿Se van a volver a correlacionar ambos bienes? Y hace otra pregunta, que es sobre la empresa, no sé si esto tienes idea tú, Restaurant Brands Inc., que si piensas que es buen momento, bueno, que sí hay que invertir en esta empresa. Madre mía, joder, la pregunta se extiende bastante. Nos dice que somos unos verdaderos cracks, vale. que te sigue Borja desde tus orígenes, y el fichaje a la pecera de David ha venido también como Isco Alarcón a mi Betis, es del Betis. Un abrazo enorme para Steve. Porque qué bien, qué máquina esta persona, me está costando leerlo también.
Bueno, grande. Un grande. Grande. Bueno, respecto a la pregunta de la empresa que nos comenta en cuestión, Restaurant Brands, no me la he mirado, pero me suena que es la empresa matriz de Burger King. Vale. Restaurant Brands, estoy casi seguro. Y en ese caso, pues es una acción defensiva de las de toda la vida, que aguanta muy bien las caídas y que, bueno, funcionan también. Por ejemplo, yo tengo McDonald's en cartera porque no solo funciona como una venta de hamburguesas, sino que también funcionan como un negocio de bienes y raíces, ¿no? De un negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacen es que los restaurantes son suyos, los locales son suyos y se lo alquilan a los franquiciados. Por tanto, tienen ingresos muy predecibles, se llevan una parte de las ventas, son negocios súper resilientes y que además todavía tienen muchísimos países y muchísimas ciudades, pueblos todavía por conquistar. Por tanto, todavía tienen cierto margen de crecimiento y, como digo, aguantan muy bien las caídas. Ahora bien, no esperemos que se dupliquen o se tripliquen cada poco tiempo en bolsa, como podemos esperar de grandes empresas de crecimiento. Son empresas para dormir tranquilo y llevarte unos dividendos. Estamos seguros que es la empresa matriz de Burger King, porque si no nos hemos dado toda la respuesta. Estoy casi seguro, pero vale. Si no, pues ahí se lleva esa información. La explicación sirve para aquellos que les interese McDonald's o la empresa de Burger King. Uy, me he cargado la silla. No me la he cargado. Casi. Vale, ¿cuál era la otra pregunta? Porque esa era la primera. Lo de la plata. Era lo de la plata. Lo de la plata, vale. Vaya preguntitas, que nos hacen los amigos memoriónicos. Bueno, de la plata hay que entender por qué se ha descorrelacionado con el oro. Para empezar, la plata tiene un componente mucho más industrial que el oro. Es decir, tiene muchos más usos industriales y, por tanto, aunque el oro tiene algún uso industrial, realmente muy poquita parte del oro que se extrae va para ese tipo de uso, no como con la plata. Entonces, bueno, pues vamos a decir que no actúan en lo mismo, ¿no? La plata actúa mucho más como materia prima, aparte de como valor refugio, y el oro prácticamente solo actúa como valor refugio. Vale. Por otro lado, otro tema importante es que los bancos centrales últimamente han estado comprando muchísimo oro y no tanta plata, porque el oro, como tiene mucho más valor por onza, es mucho más fácil de almacenar y, por tanto, pues tiene menores costes logísticos a la hora de utilizarlo como reserva de valor, ¿vale? Y bueno, realmente son esas dos. Vale. A mí me sorprende un poco la pregunta en sí, que yo que no tengo ni idea, ¿no? Vale. Porque ya asumes que ahí tiene... O sea, si te sorprende la descorrelación entre el precio del oro y la plata, asumes que tiene que haber una correlación. ¿Hay por algún motivo una correlación ya de base? O sea, tiene... Bueno, la correlación que hay entre que son los dos metales preciosos y que, en cierto modo, a lo largo de la historia sí que han sido utilizados como reserva de valor. Lo que pasa es que, como decimos, la plata tiene mucho más uso industrial. Claro, por eso digo que es completamente distinta y tiene otros usos muy distintos. Pero generalmente es por eso, vale. Porque son metales preciosos. Un poco la historia está asociada a oro-plata, para lo que se han usado. Ya. También se han utilizado, por ejemplo, para acuñar monedas. Claro. Ambos dos, durante la historia. Ya prácticamente no hay monedas de plata más allá que las conmemorativas. Y bueno, eso es un poco todo. Vale, pues si te parece avanzamos con la siguiente pregunta. Pues sí, venga, cuéntanos. Pues nos hace la pregunta Wikiando. Y es una pregunta para mí, ¿cómo funciona la creación de carne artificial? Y me encantaría responderte a esta pregunta, pero voy a hacer una cosa que es todavía mejor, que es porque tenemos un vídeo muy bueno de la carne cultivada, ¿vale? Se llamaría carne cultivada. Te tienes que ir a Memorias de Dolly, que por cierto, estamos subiendo últimamente más contenido a Memorias de Dolly. Mucho más contenido en Memorias de Dolly, ¿eh? Para los que les gusta la ciencia. Está ahí Gonzalo a tope. Sí, y para los que no, también. Muy buen contenido. Y para los que no, seguro que viendo los vídeos de Memorias de Dolly os gusta más. Pues allí tenemos un vídeo sobre la carne cultivada. Te puedes ir a ver las Memorias de Dolly, que de verdad que te va a gustar, porque además fue un vídeo que hicimos en colaboración con una persona que se dedicaba, no recuerdo exactamente si trabajaba en ello, o era una persona que tenía mucha información acerca de este tema, pero... Nada, que lo vea la gente, que está pues muy chulo. Venga, vale. Y la última, Ignacio Toledo 11 dice: buen programa como siempre. Para el anzuelo, ¿podrían hacer el top 3 de los momentos más graciosos de líderes de Estado?
Me lo recordó lo que hablaron de Maduro al final y se me vino a la cabeza Bush esquivando el zapato. Bueno, esto es... hemos comentado muchos. Yo creo que uno del que hablamos un montón es el de Aznar hablando con acento Tejano. Con acento tejano. Bah, a mí ese increíble. me encanta. ¿Tú tienes alguno así? Estamos anoche Estamos trabajando en ello. trabajando en ello, aquella noche y esta mañana. Increíble. Mira, el tío llevaba 4 horas, no sé lo que llevaba, pero el tío se fue a Estados Unidos y de repente hablaba tejano. Bueno, yo tengo uno que me hizo mucha gracia, fue el mítico de Chávez diciendo aquí huele a azufre. Aquí huele a azufre. Bueno, y el de cuando le empieza a Bush. Mr. Bush, you are a donkey. Bueno, es que si nos ponemos a hablar de Chávez podemos sacar... Chávez tenía buena un montón. colección, El de expropiando de Chávez. Propiese. Expropiese. ¿Y eso qué? Expropiese. Y empieza, bueno, eso son unas galerías comerciales. ¡Ahí vivió Bolívar! Expropiese. Y la gente aplaude. Cada vez que expropiaba algo, la gente aplaudía. A mí hay una cagada que me encanta, que es una de Macron en Algeria. Vale. Que es cuando gritó después de decir ¡Viva Algeria! Y después dijo ¡Viva Francia! Bueno, y la gente... Uy, Claro, uy. Corta. Sí. Esa es como la de... Creo que era Trillo, el ministro Federico español. Trillo. Creo que era Trillo, ¿no? Yo creo que era él. Sí, Que llegó a El Salvador y dijo ¡Viva Honduras! sí, es verdad. Sí. Sí. Claro. Claro, la gente... Terrible. Bueno, pues sí, pues viva Honduras, vale, pues sí. Bueno, hay una también terrible, que es la de cuando Boris Johnson se quedó encajado en una tirolina. Ay, yo esa no la he visto. Eso es alucinante. Esa no la he visto. Te diría, no porque le vamos a dar un trabajo a Paula que igual no quiere hacer hoy, pero te diría de poner el vídeo en algún momento porque es que de verdad Vale. es lamentable. A ver, luego tenemos las de Rajoy. Claro, si así nos vamos a España. Pero es que ya- para Rajoy habría que hacer una sección. O sea, un día tenemos que hacer un en las profundidades con las mejores frases de Rajoy. Sí, y luego una pequeña sección sobre los pelotazos que le han dado a Almeida. Los perdones, no, que ha dado él. Que ha dado. Que ha dado, exacto, sí, vale. Sí, Sí, que cada vez que le dan una pelota, Sí. le pega a alguien. Es verdad. Y además una fue un niño, ¿no? Y aparte un zambombazo. Estoy pensando algunos más así, de momentos graciosos, de líderes. A mí siempre me ha hecho mucha gracia, pero era una cosa muy jodida lo de la mesa entre Macron y Putin. Hostia, la mesa kilométrica esa. Era Esa curioso, fue dura, Esa fue dura. O Putin con el perro cuando asustó a Merkel también. El perro de Putin. Merkel estaba ahí. Creo que tiene miedo no sé si fobia, pero a los perros, Merkel. Me da rabia porque ahora vamos a acabar el programa y se me van a ocurrir muchísimos. Pero Bueno, ahora mismo no me... date un momentito, puedes... Hombre, alguno de Milei. Sí, hombre, Milei ha tenido... Hay alguno. un sketch que han sacado los de Vaya Semanita. ¿Sabes? Vaya Semanita, Sí. para el que no lo sepa, es un programa de humor vasco que hacen sketches. Podéis seguir en Instagram. Yo lo veo en Instagram ahora. Y es uno de que. Pues un jefe. Que, bueno, un jefe, es un señor de mediana edad que tiene problemas en su vida porque es jefe y los empleados no le respetan. No le respeta a su mujer, no le respeta a su hija, nadie. Y entonces le dan unas mileinina, pastillas de mileinina, y entonces el tío empieza a poner a todos firmes. Y anda, vayas al carajo, no sé qué tal. Y el tío de repente le va súper bien la vida. Saca la motosierra en su familia. Está ¿no? increíble. No, te lo voy a pasar porque Bien, es brutal. Bueno, pues ya nos acordaremos de más. Mañana, si no, bueno, como siempre, pedimos a la gente en comentarios que nos ponga hoy algunos momentos y mañana los comentamos. Venga. De estos así divertidos de políticos. Muy bien. Por lo demás, nosotros ya nos despedimos hasta mañana. Eso es. Mañana martes, más y mejor aquí en la Pecera de Memorias. Hasta la próxima.